Parte 9. Supuestas discrepancias de la 39 a la 49. Seguimos analizando básicamente el perfil psicológico, usado, para realizar estas supuestas 150 discrepancias. Número 39. En Juan 12, 14, en la entrada triunfal a Jerusalén dice que Yeshua se sentó en un pollino de asna, lo mismo dice Marcos. ¿Por qué razón en Mateo 21, 1, 7 dice que él pidió dos animales y se sentó en ellos? Véase el verso 7, por lo que parece algo insólito montar 2 asnos a la vez. Respuesta. Como ven, estimados hermanos, y pueden apreciar la envergadura de estas preguntas, como dije antes. No sé si reír o llorar, al no poder entender el tiempo que el señor Fuentes invirtió en esto, con preguntas tan sosas y absurdas. Claro está, si solo copio sin pensar lo que le ordenaron hacer sus mentores. Primero, sobre tiempo y autores diferentes, ver respuesta 22. El texto de Matillau agrega que además de la cría de asna le fue traída su madre, y es posible que le haya acompañado en el trayecto de entrada de Yeshua en Jerusalén. El problema radica en su acostumbrada mala interpretación. Mateo no contradice este extremo, refiriéndose a los mantos. Taimatía del griego. Puestos sobre el pollino por ellos, auton. Del griego. No a los 2 asnos. O sea, cuando se habla de ellos no se habla de los 2 animales, sino de ellos los discípulos que colocaron los mantos sobre el pollino. Lucas 19, 35 y lo llevaron a Yeshua y echando sobre el borrico sus mantos, hicieron montar a Yeshua. ¿Quiénes colocaron los mantos? Ellos, sus discípulos. Marcos 11, 7 y llevan el borrico a Yeshua y echando sus mantos sobre el animal, se montó sobre él. ¿Quiénes colocaron los mantos sobre el pollino? Ellos, los discípulos, no ellos los animales. Esto es muy simple y básico de entender. ¿Por qué tanta complicación? ¿Por esto aceptó que Yeshua no es el Mesías? Lamento su pérdida, pero el único culpable es usted, que pudo suponer que Yeshua montó 2 asnos a la vez. Al menos pudo pensar que era una carreta tirada con 2 asnos, buscando algo lógico a su pregunta. Número 40. ¿Por qué Pablo cita incorrectamente el Tanaj o los profetas al decir, y así todo Israel será salvo, como está escrito? Vendrá de Sión el libertador. Quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, 26, 27. Ahora compáralo con Isaías 59, 20, 21 y verás que no dice lo mismo, ya que Romanos añade unas palabras. ¿Cuando yo quite sus pecados? Respuesta. Bueno, es sencillo, señor Fuentes, fíjese, usted mismo lo dice. Cita el Tanaj o los profetas, o sea en plural. Pues no dice que cita a un profeta en particular. Por tanto, Rav Shaul cita en una parte Isaías 59, 20 y en la otra Jeremías 31, 34 y no enseñará más cada cual a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Hashem. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Hashem. Porque perdonaré su maldad, y no me acordaré más de sus pecados. Como el final de este versículo, tiene el sentido que Rav Shaul quiso decir: cuando yo quite sus pecados. En pocas palabras, Rav Shaul une lo dicho por los profetas Isaías y Jeremías, y da una alajá final en concordancia a lo dicho por ellos, los profetas. ¿Necesita más explicación esto tan sencillo de entender? Número 41. Si contestas la pregunta con Mateo 3, 15, dime que toda justicia se tenía que cumplir. ¿Sería en el bautismo de Juan? Respuesta. La pregunta está sin enfoque, por tanto, no entiendo nada de lo que dice. Ahora bien, si está preguntando por qué Yeshua tuvo que hacer tevilá, o bautizo, es sencillo. Yeshua tenía como 30 años al comenzar su misión de Masíaj. Lucas 3, 23 y Yeshua mismo, al comenzar su abodá, tenía como 30 años, el hijo de Yosef, hijo de Eli. La edad reglamentaria según la Torá. Números 4, 3 de edad de 30 años en adelante, hasta 50 años, todo el que entra en la milicia para servir en la tienda de reunión. Yeshua en su rol sacerdotal, estaba cumpliendo con esto. Sobre ¿por qué uno que era iniciado en el sacerdocio tuvo que hacer primero tevilá? ¿Y por qué Yeshua como Masíaj indica que él también debe cumplir con esto? Es un tema muy sencillo y se lo dejo como tarea, para que sus mentores se lo expliquen. Si no puede leer tevilá o bautizo según la Torá, y si quiere, o lo desea, ojo, no es obligatorio, la decisión es suya, me lo pide a mi correo, se lo envío, con gusto.
No tengo ningún problema en hacerlo. Número 42. ¿De dónde se sacó el nombre del campo de sangre? ¿De Mateo 27, 6, 8, o de Hechos 1, 18, 19? Respuesta. El señor Robertson da una explicación muy simple y lógica en su comentario del Nuevo Testamento, de la cual concuerdo. Mateo 27, 8, campo de sangre. Del griego. Agros, aimatos. Este nombre le fue dado porque era el precio de la sangre, y ello no es inconsecuente con Hechos 1, 18 y siguientes. El campo del alfarero lleva hoy, la idea aquí iniciada de lugar de sepultura para extranjeros que no tienen otro lugar donde yacer. Del griego. Teis, tam, tois xenois, probablemente al principio judíos de otros lugares muriendo en Jerusalén. En Hechos 1, 19, es llamado Aceldama, o lugar de sangre. Del griego. Srion-aimatos, por la razón de que la sangre de Judas fue derramada allí, y aquí porque fue comprado con dinero de sangre. Ambas razones pueden ser ciertas. Como ve, es muy simple, la que escoja no tiene complicación. Número 43. ¿Cuándo fue la ascensión de Yeshua? El mismo día de su resurrección, al tercer día como lo dicen los cristianos, o después de 3 días, o sea al cuarto día. Marcos 8, 31, después de 3 días. Respuesta. Bueno, primer punto. Yeshua no ascendió por sí solo como si volara. Hechos 1, 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. También lo dice. Lucas 24, 51, y he aquí, que luego de haberles entregado la veraja, él partió de ellos, y fue levantado del suelo, y llevado arriba al cielo. Eso lo aclaro, si por casualidad, cosa que no dudaría, piensa que Yeshua era un ser volador, tipo superhéroe. Segundo, ni fue en el primero ni en tercero o cuarto día. Fueron a los 40 días. Hechos 1, 1 al 3 en el primer tratado, oh amante de Dios, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer, y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por la Ruach HaKodesh a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Por tanto, no está entendiendo el texto de Marcos 8, 31, que nada tiene que ver con su pregunta. Número 44. ¿En qué lugar ocurrió la resurrección? ¿En Betanía, Lucas 24, 50, o en el Monte de los Olivos, Hechos 1, 9, 12? Respuesta. Otra mala lectura de su parte. Lucas 24, 50. Entonces los llevó hasta cerca de Betania y alzando sus manos, les dio una verajá. Lea bien lo que dice. Cerca de Betania, no en Betania. Además, allí no está hablando del lugar de su resurrección, sino del lugar donde sería alzado. Ver respuesta 43. Número 45. Yeshua le dijo a Natanael, Juan 1, 50, 51, cosas mayores que estas verás. De cierto os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, preguntémonos. ¿Miró Natanael este gran evento? Murió él y nunca contempló dicho evento, también murió aquel que se lo prometió y nunca sucedió nada de lo que él le dijo. Respuesta. Bueno, tanta confianza en lo que me dice me abruma. ¿Estuvo usted allí, para afirmar tal cosa de manera categórica? Solo con una máquina del tiempo. Y déjeme decirle que no es posible para el hombre, hacer tal cosa. Le explico según la ciencia. La teoría dice que ciertos tipos de agujeros de gusano, permiten viajar en el tiempo en ambas direcciones, si pudiéramos acelerar una de sus bocas a casi la velocidad de la luz y, después, revertir el proceso para colocarlo en su posición original. Mientras tanto, la otra boca quedaría estática. Como resultado, la boca que se mueve envejecería más lento que la boca estática gracias al efecto de dilatación del tiempo, más de esto en un segundo. Sin embargo, en el uso de este método hay bastantes limitantes. La principal es el simple hecho de que necesitamos un método para crear agujeros de gusano. Una vez creado, este solo nos permitirá viajar al pasado hasta el punto en el que fue creado. Así que, definitivamente, nunca seremos espectadores de la construcción de las grandes pirámides en Egipto. En pocas palabras, si pudiéramos acelerar las bocas, a la velocidad de la luz, improbable, de un agujero de gusano, que sería imposible crear uno con el tamaño adecuado, para que pudiera entrar por allí, podría en teoría viajar al futuro, pero regresar al pasado de su inicio.
Si está el 2019, y viaja al futuro X, su regreso no pasaría del 2019. Disculpe, si me apasiono por hablar de ciencia, creo que es el único rasgo de ex-ateo que quiero mantener. Otra cosa importante que también olvida, en su pregunta 44, acepta que hubo una resurrección de Yeshua, pero en esta indica que está muerto. Por favor póngase de acuerdo, tiene una ensalada de conceptos. Ahora sí. Vamos a la pregunta. ¿Por qué le dije lo de la máquina del tiempo? Pues usted no sabe, ¿qué eventos no fueron declarados en los 4 relatos de Yeshua que tenemos? Yohanan nos recuerda. Juan 21, 25. Hay también muchas otras cosas que hizo Yeshua, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. Ese versículo se lo dejo como reflexión. La otra. Asumo que espera la resurrección, ya que lo que dice Yeshua, lo dice usando en verbo en futuro. Cosas mayores que estas verás. Del griego. Meith, tautmoxi. Quizá futuro de indicativo volitivo en voz media del griego. Ora o. Aunque es posible que sea meramente futurista. O como también en. Estas palabras recuerdan lo que aconteció en el bautismo de Yeshua, Mateo 3, 16 igual Lucas 3, 21, pero la referencia inmediata es al cielo abierto, como el símbolo de una relación libre entre Dios y el hombre, Isaías 64, 1. Y como fue posteriormente ilustrado en la muerte de Esteban. Hechos 7, 56. Comentario de Robertson. Quiero destacar mi respeto, por el Sr. Archibald Thomas Robertson, 1863-1934. Realizó sus estudios en Wake Forest College, 1885, y en el Seminario Teológico Bautista del Sur, en Louisville, Kentucky, 1888. En 1894 contrajo matrimonio con ella Broadus, hija de su profesor, Broadus. Un año después fue elegido profesor del Nuevo Testamento, cargo que ocupó hasta el día de su muerte. Escribió 44 libros, incluyendo 4 gramáticas griegas, 14 comentarios bíblicos y 6 volúmenes de estudios de las palabras griegas del Nuevo Testamento, aparte de un buen número de biografías. Aunque ciertamente no comparto su dogma de cristiano, admiro sus comentarios en los detalles de los textos. Número 46. Camino a Damasco, ¿cuál fue la experiencia de los que acompañaban a Pablo? Oyeron la voz, no vieron nada, Hechos 9, 7. Vieron la luz, no entendieron la voz, Hechos 22, 9. ¿O cayeron todos a tierra, Hechos 26, 14? Respuesta. A esto copio a mis hermanos, la extraordinaria explicación del señor Robertson. Hechos 9, 7. Los que iban de camino con él, del griego. Ois uno de wontes, auti. No en el griego antiguo, pero sí en el koiné, con el instrumental asociativo. Atónitos, del griego. Eneoi. Enmudecidos de asombro. Solo aquí en el Nuevo Testamento, aunque es una palabra antigua. Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, del griego. Acouontes men, sfns, mudenare, terountes. 2 participios presentes activos en contraste, men, de. En Hechos 22, 9, Pablo dice que los hombres vieron la luz del griego. Tomenfs, etea santo, pero es evidente que no discernieron la presencia de nadie. Pablo dice también en Hechos 22, 9. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo del griego. Ndefn, ou kousan, toula lountos moi. En lugar de estar esto en llana contradicción, a lo que dice Lucas en Hechos 9, 7, lo natural es tomarlo como siendo una distinción, como entre luz y nadie, entre el sonido, sentido original de la palabra griega. Phone. Como en Juan 3, 8. Y las palabras concretas que se pronunciaron. Sucede que la palabra griega, akou, se emplea bien con el acusativo, la extensión del oído, o con el genitivo, la especificación. Es posible que esta distinción aquí coincida con los 2 sentidos de la palabra. Phone. Oyeron el sonido, la voz. Hechos 9, 7, pero no comprendieron las palabras, Hechos 22, 9. Sin embargo, esta distinción de caso con la palabra griega, akouo. Aunque es posible e incluso probable en este caso, no es en absoluto necesaria, porque en Juan 3, 8, donde la palabra griega, phonen, significa indudablemente sonido, aparece el acusativo tal como lo emplea Lucas. Ekousen, phonen, acerca de Saulo en Hechos 9, 4. Además, en Hechos 22, 7, Pablo emplea la palabra ekousafones.
acerca de sí mismo, pero usa la palabra ekousafonen, acerca de sí mismo también, en Hechos 26:14, de manera indistinta. Después de esta explicación analizando los verbos del griego, como especialidad del señor Robertson, podemos armar esto de una forma lógica, sobre qué fue lo que sucedió con los que acompañaban a Saulo. A. Cayeron todos a tierra. B. Vieron la luz, pero no detallaron a ninguna figura en ella. C. Oyeron la voz, pero no entendía qué decía. Aunque la explicación usando la gramática griega de señor Robertson, es muy importante para aquellos que desean profundizar más en esto. La explicación usando simplemente la lógica, y el sentido común de los eventos es la herramienta básica, para no caer en estos desvaríos de interpretaciones. Las cuales dichas interpretaciones conocemos cuál es su principal propósito. Confundir y crear caos por placer. Número 47. En la encomienda de los 12 apóstoles, Yeshua les dice que no deben de llevar cuáles cosas. Mateo 10:9-10. No os proveáis ni de oro, ni de plata ni de cobre en vuestros cintos. Tampoco llevéis bolsas para el camino, ni 2 vestidos, ni zapatos, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Lucas 9:3-5. No toméis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero. Ni tengáis 2 túnicas. En cualquier casa que entréis, permaneced allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciban, al salir de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Pero en Marcos 6:8 les mandó que no llevasen nada para el camino. Ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino solamente una bastón. Nota. En las primeras citas les dice que lleven bastón, y las otras cosas, pero en la tercera cita dice que no lleven. Respuesta. Para eventos, de tiempo, descripción, y autores diferentes ver respuesta 22. Lo que si no entendí cuando dijo. Nota. En las primeras citas les dice que lleven bastón, y las otras cosas, pero en la tercera cita dice, que no lleven. ¿De dónde leyó eso? Mateo 10:10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque digno es el obrero de su alimento. Vea bien, ni bordón. En Lucas 9:3 y les dijo. No toméis nada para el camino. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. Otra vez dice claramente. Ni bordón. Pero en la última que cita. Marcos 6:8 y les ordenó que no llevaran nada para el camino. Solo un bordón. Ni pan, ni bolsa, ni un cobre en el cinto. Así que hizo una afirmación incorrecta, o sea que lo dijo al revés. Pero aún sigue, sin interpretar bien lo que lee. Un dato a esto nos lo da. Mateo 10:10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque digno es el obrero de su alimento. Vea bien, dice al principio ni de alforja, o sea una, y luego dice. Ni 2 túnicas, ni sandalias, o sea 2 pares, y ni de bordón, o sea 2, solo uno. En palabras más sencillas, que llevarán solo lo que tenían puesto. Una sola túnica, la que tenían puesta, un solo par de sandalias, las que tenían puesta, un solo cayado, el cual era, el que estaban usando. Ya que era un viaje, y toda persona por lógica arma un equipaje para el viaje. Pero Yeshua dice que, no, solo lleven lo que tienen puesto. ¿Entienden? Es sencillo, sin complicación. Número 48. Juan el Bautista reconoce a Yeshua, desde que está en el vientre de su madre. Lucas 1:44. Más tarde lo reconoce, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Juan 1:29-36. ¿Por qué razón cuando está en la cárcel, duda y no lo reconoce? Lucas 7:18-23, aparte que eran parientes. Respuesta. Vaya. ¿Y un niño desde el vientre de su madre puede conocer personas externas? O sea que cuando la madre está en la calle, el niño en el vientre puede reconocer a todas las personas que se crucen en su camino. Sí sé, que por estudios, el niño en el vientre tiene una relación muy íntima con su madre, en el sentido de cambios hormonales que pueden afectar al feto, tanto física como emocionalmente. Pero que tenga el niño en el vientre la capacidad de reconocer visualmente a personas en su entorno, creo que es una locura. ¿No se debería interpretar esto bajo otro enfoque? Bueno, si así lo cree, se le respeta su opinión. Ahora bien, no es que no lo reconoce, sino que está preguntando bajo qué rol viene. ¿Bajo el rol sacerdotal, rol profético, o el rol monárquico? Como se ha dicho en la respuesta 38, favor leer.
Los judíos se apegan a un solo rol, o sea el monárquico, lema dogmático de Maimónides para no aceptar a Yeshua, y se olvidan de los otros roles que debía cumplir. Yeshua ante esta pregunta lógica responde. Lucas 7, 21 al 22 Y en aquella hora sanó a muchos de enfermedades y dolencias, y de espíritus malignos, y concedió la vista a muchos ciegos. Y respondiendo, les dijo. Id, informad a Juan lo que visteis y oísteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres son evangelizados. Y bendecido es cualquiera que no se escandalice de mí. Por tanto está indicando su rol profético sacerdotal. Isaías 35, 5 al 6 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos destapados. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas han brotado en el desierto, y torrentes en el Arabá. Y también en Isaías 61, 1 El espíritu de Adonai Hashem está sobre mí, porque Hashem me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Número 49. ¿Quién instituyó la cena pascual? Yeshua, Mateo 26, 26, 29, Marcos 14, 22, 25, Lucas 22, 17, 19. El apóstol Pablo, 1 de Corintios 11, 23. Dios, Éxodo 12, 14, 24, 26, 43, 47. Respuesta. Señor Fuentes, aunque ya debo de estar acostumbrado a estas preguntas sosas, siempre me sorprende, porque parece que una supera a la otra. El Pesaj fue ordenado por el Eterno. Por favor, hable con sus tutores urgentemente, si no pague un maestro de Torah, como lo dice Maimónides. Ilhot Talmud Torah El estudio de la Torah 7. Si es costumbre en un lugar contratar a pago un maestro de niños. Es obligación pagarle, y él debe enseñarle con un sueldo, hasta que haya leído toda la Torá escrita. Por lo tanto, Yeshua no está instituyendo nada, da una alajá sobre su aplicación. ¿Por qué? Pues porque es el Masíaj, tiene potestad para hacerlo. Y el rabino Shaul da otra alajá a los gentiles. ¿Por qué? Pues es sencillo, es un rabino de su época, de la misma manera que la alajá que aparecen en el Pirkei Avot, en hebreo, es un tratado del orden de Nezikim, de la misma, y el Talmud, que se traduce como el tratado de los padres, es una recopilación de las enseñanzas éticas, de los rabinos del período de la Mishnah. Así que no veo su escándalo por eso. En la próxima parte, si el Eterno lo permite, seguiremos analizando este panfleto de las supuestas 150 discrepancias del mal llamado Nuevo Testamento. Saludos a todos. Shalom.